Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok, vamos a orar para poner ese espacio en manos de nuestro buen Dios. Padre que estás en los cielos, estamos delante de ti, oh Dios, una vez más, suplicantes para rogar tu asistencia, oh Dios, en este espacio de escuela dominical, para pedirte, oh Dios, que nos des un espíritu dispuesto, mentes concentradas a la enseñanza de tu palabra. Pido que de una manera especial tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento y que de esta manera también podamos asimilar las grandes verdades de tu palabra para poder conocerte de mejor manera y poder acercarnos a ti con la mejor disposición también, oh Dios. Te damos muchísimas gracias porque tu misericordia es para siempre y reconocemos que, oh Dios, que tú estás aquí en medio de nosotros, enseñándonos cada día todas las cosas que nos son útiles para nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, en la mañana de hoy vamos a retomar nuestra serie sobre teología bíblica. Ahora, hasta ahora hemos abordado los primeros tres libros, a saber, Génesis, Éxodo y Levítico. Y en la medida en que nosotros hemos estado estudiando estos libros, a saber, de una manera panorámica, cada uno de estos libros ciertamente nos permite encontrar ciertos principios y enseñanzas que resultan de gran valor para nosotros en el día de hoy. Asimismo, en la medida en que avanzamos, podemos ver cómo Dios va revelando cada vez un poco más de sí mismo, de una manera progresiva, acerca de lo que es Él, su persona. De igual modo, podemos ver cómo el Evangelio también de nuestro Señor Jesucristo es mostrado, revelado de a poco, en la medida en que el pueblo de Israel va siendo instruido en lo que es la ley de Dios. En el día de hoy nos corresponde iniciar con nuestro estudio del libro de Números, el cual narra el viaje de los israelitas por el desierto en camino hacia la tierra prometida. Este es un libro narrativo que sirve como un puente entre el momento en el que los israelitas reciben la ley, lo cual vimos o hemos visto en los libros anteriores, y su separación o su preparación o proceso para la entrada a la tierra prometida. Este libro nos muestra esa conexión entre el momento en que ellos reciben la ley y ese camino de preparación para la tierra prometida. Mis hermanos, el libro de Números cuenta la historia de la fidelidad de Dios con su pueblo. Incluso cuando el pueblo corrompió su pacto con Dios en varias ocasiones, cositas que pudimos estar viendo en clases anteriores. El libro también relata cómo Dios envió dos espías para examinar la tierra prometida y sus ancestros, y cómo Josué fue escogido como sucesor de Moisés. Cosas que vamos a ir encontrando en la medida en que podamos ir avanzando en el estudio de ese libro. Y como siempre se ha mencionado cada vez que retomamos nuevamente estas series, es importante precisar que no nos vamos a centrar a examinar a detalle cada aspecto que señala el libro, sino que de una manera panorámica cada capítulo que corresponde a cada clase, tratar de extraer de él ciertos principios que nos van a ser útiles para nuestras vidas, pero siempre con la intención, mis hermanos, de que ustedes en casa puedan sacar un espacio para eso, para dedicarle a un estudio un poco más detallado, que ciertamente, mis hermanos, en la medida en que nosotros dediquemos un espacio importante a la lectura y al estudio, vamos a encontrar cosas que nos van a ser muy útiles para nosotros. Ahora, este libro brinda información de censos que nos ayuda a entender el tamaño de la población del pueblo de Israel al principio y al final del Éxodo. Asimismo, describe la organización del campamento de Israel, analiza las responsabilidades de los levitas y explica los propósitos y las condiciones del voto nazáreo, que es básicamente lo que estaremos viendo en los capítulos que nos corresponden en la mañana de hoy. Además, este libro cuenta
de muchos incidentes en los cuales los hijos de Israel se rebelaron contra Jehová, contra nuestro Dios y asimismo también contra Moisés y acarrearon pues consecuencias adversas para sí mismos, cositas que estaremos viendo en la medida en que vayamos avanzando. Y aparte de ilustrar los efectos de la justicia divina, este libro testifica de la naturaleza misericordiosa y generosa de Jehová, que es un aspecto importante en que inclusive podemos ver a lo largo de todas estas escuelas que hemos tenido, que más allá de que Dios manifiesta su justicia contra un pueblo que merece ser castigado, vemos cómo la misericordia de Dios obra cada vez más. Ahora, por ejemplo, cuando Moisés, cuando mandó a Moisés a alzar la serpiente de bronce, que veremos en capítulos más adelante, el Señor preparó un modo para que su pueblo superara los efectos de su rebelión. Y como hay otros ejemplos que podemos ir mencionando más adelante. Pero como les dije en la mañana de hoy, nos centraremos en estudiar o considerar los primeros 6 capítulos. Los primeros 6 capítulos de este libro serán objeto de nuestra clase del día de hoy, que espero podamos desarrollar en este espacio para poder de cierta manera extraer de esta porción que nos corresponde aquello que seguramente, mis hermanos, nos será muy útil para nuestras vidas. Antes quiero citar un comentario de Spurgeon acerca de este libro. Él dice: el libro de Números podría llamarse sin ninguna incorrección el progreso del peregrino de Moisés. Contiene un relato complejo del progreso de los peregrinos a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y, como el progreso del peregrino de Bunyan, no es solo la historia de una persona o nación, sino el resultado de la vida de todo el pueblo de Dios. Ahora, para entrar en materia con lo que nos corresponde, les voy a pedir que me acompañen a nuestro primer texto. Es Números, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Números, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Cuando lo tenga, le voy a pedir que se ponga en pie. Dice Números, capítulo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones por su cabeza, de 20 años arriba, a todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Pueden tomar asiento. Mis hermanos, como se registra en el libro de Éxodo, Dios rescató milagrosamente a Israel de la larga esclavitud que tenían en Egipto, aproximadamente 400 años. Atravesaron el Mar Rojo y vieron Dios cómo les proveía durante su travesía en el desierto. Luego Israel llega al monte Sinaí, donde Dios se le apareció de una manera bastante asombrosa. Ahora, en el monte Sinaí Moisés subió para encontrarse con Dios y recibir la ley. En el monte Sinaí el pueblo de Israel también horneó una imagen idólatra de un becerro de oro y fue corregido por el Señor. No parece nada apasionante la manera en que este libro comienza aquí con el censo. Vemos, no es una historia de intriga como aquellas de pronto novelas o películas que podemos encontrar en ciertos libros, novelas. A primera vista, mis hermanos, uno creería que tenemos aquí un capítulo con 54 versículos repletos de detalles de poca importancia y de lectura bastante pesada. Es lo primero que podríamos tener a primera vista. Pero es necesario, mis hermanos, recordar que estos detalles eran importantes para Dios. Y si reconociéramos algunas de las grandes verdades que hay aquí, también hallaríamos, mis hermanos, ciertamente muy emocionante e interesante la lectura. Por lo menos en los tres primeros versículos de nuestro capítulo, Dios ordena a Moisés y Aarón que realicen un censo de los israelitas por sus familias, casas de los padres y
por nombres, contando a todos los varones de 20 años en adelante que pudieran servir para formar parte del ejército de lo que ya se estaba formando como una nación, el pueblo de Israel. Los hijos de Israel deben ser contados y deben ser contados por el propósito de ¿qué? De crear un ejército, que es básicamente lo que nos indica nuestro texto. Ahora, un ejército es para la guerra. Cuando ellos estaban en la nación de Israel, eran esclavos. Dios luchó por ellos, no les pidió que lucharan, pero ahora, en la condición en la que se encontraban, que habían sido ya liberados de la esclavitud, era necesario que ellos se organizaran para que pudieran formar un ejército para defenderse a sí mismos. Ahora, el pueblo fue contado para mostrar la fidelidad de Dios. ¿En qué sentido? En la que habría de aumentar la descendencia de Jacob para que estuvieran mejor preparados para la guerra y para todo aquello que tenían por delante. La conquista también de Canaán y para determinar sus familias con el fin de partir a la tierra. Se dice que cada tribu fueron contados aquellos que estaban en condiciones de salir a la guerra. Tenían guerras por delante, aunque ahora no habían encontrado oposición. En los versículos 44 al 46 de este mismo capítulo nos dice, estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de su padre, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Fueron todos los contados 603.550. Aquí tenemos una suma total y nos podíamos poner a pensar cuánto se necesitaba para sostener a todas estas personas en el desierto. Dios los proveía todos los días, y aquí es un detalle importante sobre lo cual nosotros deberíamos también reflexionar. Cuando observamos aquí, mis hermanos, la fidelidad de Dios, sin importar lo improbable que pueda parecer el cumplimiento de las promesas de Dios, podemos tomar valor de la relación con aquellos que aún deben cumplirse para la iglesia de hoy. En cada una de estas narrativas que hemos estado analizando, tenemos un claro ejemplo de lo que es esperar en Dios las cosas y experimentar la realidad de que es Dios quien provee. En la medida en que nosotros estamos observando cada detalle de esta narrativa, y por lo menos miremos ese detalle que acabamos de mencionar, la multitud de gente que acompañaba el pueblo de Israel, que formaba el pueblo de Israel, y cómo en lo que es el desierto, en la nada, Dios les proveía. Y mis hermanos, como les menciono, es un ejemplo claro de lo que es el poder experimentar la realidad de que Dios es quien nos provee. Y ahora, es sencillo decirlo, experimentarlo resulta un tanto complicado. Pero mis hermanos, al final siempre de estas circunstancias, podemos con toda seguridad decir que Dios es fiel. En la medida en que nosotros atravesamos ciertas circunstancias que Dios nos permite atravesar, es precisamente con ese propósito también de enseñarnos estas cosas, que es de la fidelidad de Dios y acerca de que nosotros dependemos enteramente de Él. Ahora, la narrativa también hace una distinción con la tribu de Leví. En la medida en que nosotros detallamos la lectura, ya por lo menos ya en los versículos 47 al 50, vamos a encontrar que se hace una distinción particular con la tribu de Leví. Miren lo que dice los versículos del 47 al 50. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre las personas que iban a ser censadas para formar parte del ejército de Israel. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos
todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Aquí se toma con cuidado en distinguir la tribu de Leví, que en el asunto del becerro de oro se había distinguido también. Los servicios singulares serán recompensados con honores singulares. Fue un honor para los levitas que se les confiara el cuidado del tabernáculo y sus tesoros, tanto en sus campamentos como en sus marchas. Fue un honor de las cosas santas, que nadie debía velar ni tocarlas, excepto aquellos que fueron llamados por Dios para el servicio. Mis hermanos, y aquí podemos hacer también una reflexión importante, porque a la final todos somos indignos de tener comunión con Dios hasta que somos llamados por su gracia a la comunión de su Hijo Jesucristo. Es importante, mis hermanos, reconocer nuestra condición delante de Dios. El que Dios nos confiera a nosotros de poder participar de ciertas cosas de su reino, no obedece, mis hermanos, a nada que haya en nosotros o a algo que nosotros hayamos hecho. Esto es fruto de la gracia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es quien, o a través de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros podemos tener acceso a todas estas cosas. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, y así siendo la descendencia espiritual del gran sumo sacerdote, a través de él nos convertimos también en sacerdotes para nuestro Dios. Se debe tener un gran cuidado para prevenir el pecado, porque prevenir el pecado es prevenir la ira de Dios. Ahora, con relación a la tribu de Leví, siendo una tribu separada, escogida por Dios santa, no se les contaba entre los demás israelitas. Los que sirven en las cosas santas no deben enredarse ni ser enredados en los asuntos mundanos, y que todo creyente busque hacer lo que el Señor ha ordenado. Mis hermanos, otro detalle importante que es mencionado o que está implícito en esta, por lo menos en esta porción, es el sumo cuidado que nosotros debemos tener por las cosas de Dios. La dignidad que la narrativa le da a esos asuntos particulares. Y aquí en ese momento es donde nosotros también reflexionamos con relación a ese asunto. La dignidad que nosotros le damos a las cosas de Dios, la importancia. Nos detenemos precisamente a considerar las cosas que hemos o que se han destinado para el servicio a Dios. Mis hermanos, en resumen, todo este primer capítulo nos relata el censo de la nación completa, con el ánimo más allá de saber cuántas personas había, era de saber cuántos eran aptos para llegar a ser parte del ejército de lo que se estaba formando como la nación de Israel, para protegerse a sí mismos, ya no como esclavos, sino como hombres libres. También miramos, hace una distinción de la tribu de Leví por el llamamiento de Dios, que eso es importante. No fue el resultado de sus acciones, sino de que Dios los llamó para el servicio. El honor que se les confirió para ser mayordomos y guardas de las cosas dedicadas a Dios. Ahora, el segundo capítulo habla de otro detalle que tiene que ver con las tribus de Israel y la organización alrededor del tabernáculo. En este capítulo se habla de una organización particular con relación al tema de cómo debían ellos acampar. Y en la medida en que analizamos también vamos a encontrar ciertos detalles importantes que tienen de cierto modo un significado importante también. Los primeros dos versículos de este capítulo dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de la casa de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. En ese peregrinaje, mis hermanos, el pueblo de Israel había estado más de un año en su peregrinaje por el desierto. Habían establecido como mejor les había parecido. En la medida en que se asentaban en un lugar, se distribuían de la manera en que ellos mejor les parecía. Pero ahora
listos para entrar en la tierra prometida, tenían que organizarse. Algo que antes no tenía importancia, algo que simplemente ellos no le veían relevancia al tema de cómo debían estar organizados y si era necesario un cierto orden. Pero ahora, en el estado en el que se encuentran, era necesario. Una vez más, mis hermanos, en este aspecto que es exigido aquí por Dios en cuanto al tema del orden, vemos el carácter de Dios reflejado también. En esta manera, en cuanto a la instrucción que se les da al pueblo de que deben organizarse, mis hermanos, vemos una vez más un aspecto del carácter divino de nuestro Señor, y es ese aspecto del orden. Sabemos, mis hermanos, que Dios es un Dios de orden. De hecho, con relación al orden que se había establecido para el pueblo de Israel, cómo debían organizarse a la hora de acampar, Balán describe la belleza y el orden del campamento de Israel en Números, ya más adelante en el capítulo 24, diciendo: cuán hermosas son las tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Ahora, con relación al tema del aspecto del orden, es importante, mis hermanos, rescatar algo importante. Ciertamente, el ser ordenados no es un aspecto necesario para nuestro avance o crecimiento como creyentes, pero sí es evidencia de nuestro crecimiento y madurez. En la medida en que nosotros crecemos como creyentes, el tema del orden, y vemos esos aspectos de Dios que también son reflejados en nuestro andar, son evidencias también de nuestro crecimiento también como creyentes. Ahora, volviendo a nuestro asunto, hay un sentido en el que el orden de estos primeros capítulos de Números es similar al orden del Génesis 1. Porque así como Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que los llena de orden, belleza, de propósito y maravilla, así también constituye a su pueblo con orden, belleza, propósito y maravilla. Cada detalle, mis hermanos, de esas instrucciones de Dios en cuanto al orden, el cómo deben hacerse las cosas, tiene un sentido, una belleza, un propósito importante en Dios, aunque a veces no entendamos el orden de Dios. Hay un orden ahí. Ahora, este campamento en el centro de este orden, vemos el tabernáculo mismo. Las tribus se organizarían en un cuadro al este, sur, oeste, norte, en relación con el tabernáculo. Cada tribu iba a ser organizada de acuerdo a cada punto, pero que en lo que es alrededor del tabernáculo. Dado que el tabernáculo era simbólicamente la presencia de Dios con ellos, aspectos que ya hemos señalado antes, esto significaba que todo el orden en Israel comenzaba a centrarse alrededor de Dios mismo. Dios reconoció a un líder para cada una de las tribus. El orden de la organización que Dios llamó a Israel a adoptar requería de un liderazgo reconocido por Dios y respetado por el pueblo. Sin este patrón, mis hermanos, apartados de este orden, los hebreos habrían permanecido como una turba, simplemente, una multitud de gente sin orden. No se les vería un propósito o nada de eso. Simplemente una turba numerosa, desorganizada, rebelde y destinada al desastre. Con este patrón, es decir, este orden establecido, la disciplina, la devoción que implicaba, tenían la oportunidad de una gran victoria. 186.400 era el número total de soldados disponibles en la tribu del este. En el sur hay 151.450. En el oeste, cada uno de estos detalles se encuentran en los versículos que que pueden ir estudiando. Por el tiempo no vamos a leer. Pero cuando empezamos a sumar toda esta cantidad de personas que formaban parte de los ejércitos de Israel, vemos un total de 603.550 soldados disponibles que fueron ordenados alrededor del tabernáculo. Este era el número de hombres disponibles como soldados entre las tribus de Israel, claramente excluida la tribu de Leví, de lo cual habíamos mencionado. Ellos habían sido apartados para el servicio a Dios particularmente.
Ahora, en la marcha desde el monte Sinaí, las tribus se adhieren obedientes y fielmente a estas instrucciones para la organización del campamento. El montaje, el desmontaje, el viaje, el tener que llevar todas estas cosas. Este versículo o este capítulo también habla de lo significativo del orden alcanzado por el pueblo, que resulta, mis hermanos, un gran logro para el pueblo tan numeroso que había sido recientemente esclavo y más recientemente aún una turba desordenada. Este orden, mis hermanos, reflejaba un avance, un crecimiento, y no hablando crecimiento de número, sino en su carácter. Todo este orden implicaba de ese crecimiento. El texto también habla del liderazgo administrativo de Moisés, el profeta reacio del trabajo realizado por cada uno de los distintos líderes de cada tribu. Ahora, antes de poder avanzar al siguiente capítulo, quiero hacer unas observaciones puntuales sobre este capítulo que son importantes. Y es algo que en lo que me había detenido anteriormente, y es que Dios es un Dios de orden. Aquí, antes de que Israel pudiera tomar la tierra prometida, requiere que el pueblo se ponga en orden a sí mismo. Así no solo sería más eficiente y útil, sino que también se parecería más a Dios. En eso, en cada detalle que vemos que tienen, que van alcanzando, ellos van reflejando también la imagen de Dios, porque para eso también fueron formados, para mostrar a Dios al mundo. Hay un límite también para lo que nosotros podemos ser y hacer por el Señor sin organización. No es que la organización, como les decía, sea un requisito para el progreso en la vida cristiana, sino que es en sí misma sinónimo de progreso en la vida del cristiano, pues esto nos vuelve más como nuestro Dios. Nada, mis hermanos, en el reino de Dios se logra sin organización. Si bien a veces puede parecer que las cosas progresan de una manera aleatoria y caótica, esto es solo lo que nos parece a nosotros. Pero, mis hermanos, detrás de cada escena, de cada circunstancia que a nosotros nos parezca un tanto dispersa, siempre se mueve con orden. Siempre Dios ahí se está moviendo con orden, aunque a menudo no podamos nosotros percibirlo de esa manera. Dios ordena las cosas de acuerdo con su sabiduría, no con la nuestra. En la disposición de las tribus no coloca más cercano al tabernáculo las tribus más grandes o más pequeñas. Dios estableció cierto orden para cada una de ellas, en la cual vamos a encontrar cierto significado. En la medida en que nosotros nos adentramos en un estudio un poco más detallado y más profundo, que es básicamente también la invitación que nosotros hacemos en la medida en que vamos a tener estos estudios panorámicos de cada uno de esos libros. Mis hermanos, nuestra resistencia al orden de Dios es casi siempre el producto de nuestro egoísmo. Querer hacer las cosas a nuestra manera en lugar de a la manera en que el Señor las ha establecido. Durante cientos de años, mis hermanos, los israelitas vivieron como esclavos en Egipto. Y los esclavos no necesitaban preocuparse mucho por la organización. Se les dice lo que deben hacer y a menudo no tienen ninguna inversión personal en el éxito de su trabajo. Por el contrario, los hombres libres deben aprender los principios del orden y deben someterse a estos principios. Este capítulo que acabamos de ver, mis hermanos, nos deja a nosotros como creyentes una reflexión importante en ese asunto. Un asunto que, mis hermanos, necesariamente debemos nosotros precisar, detallar, organizar, buscar en la manera en cómo acercarnos a nosotros y parecernos más también a nuestro Dios en ese aspecto. Ahora, el tema del tiempo, vamos a avanzar rápidamente también a nuestro capítulo 3. Y aquí habla del censo de los levitas. Los versículos del 1 al 4 dice: estos son los descendientes de Aarón y Moisés el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primero, Abiud, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto Sinaí, y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre.
este capítulo, vamos a ver que toda la tribu de Leví fue encargada, lo que hemos estado viendo, toda la tribu de Leví había sido encargada de atender las necesidades de Aarón y los sacerdotes, de atender las necesidades de la congregación en general y atender las necesidades del tabernáculo mismo, que era básicamente el propósito por el cual también ellos habían sido separados. Como vimos en el capítulo anterior, mientras que el resto del pueblo de Israel, de cierto grupo, habían sido tomados para formar el ejército de la nación, estos habían sido separados para un trabajo especial y particular, honroso, del cual, mis hermanos, nosotros a veces que tenemos el privilegio de servirle a Dios, no tenemos en cuenta de que es un honor hacer parte de los que servimos en la casa de Dios. Ahora, estos eran aspectos importantes del servicio de los levitas, pero también tenían a menudo otras responsabilidades importantes. Enseñar la palabra de Dios al pueblo, eso lo vemos ya también más ahí en Deuteronomio capítulo 24, verso 8, cosa que habíamos visto, que es un pasaje que dice que los sacerdotes y los levitas debían enseñar al pueblo de Israel la palabra de Dios. El texto señala y dice, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacerlos. Mis hermanos, Moisés y Aarón tenían la ubicación más privilegiada, como pues era de esperarse también. Cuidaban de la entrada del tabernáculo y lo hacían a cara al sol. En cierto sentido, eso también tiene un simbolismo que resulta bastante interesante. Entonces, acá, por lo menos en este capítulo 3, no me puedo detener mucho por lo que todavía me faltan 3 capítulos y ya el tiempo se me está acabando, se habla particularmente, y en la medida en que nosotros vamos a detallar cada versículo, nos vamos a encontrar cómo fue asignada una tarea particular por cada grupo de familia perteneciente a la tribu de Leví, cuáles eran aptos para el servicio, quiénes eran aptos para tales cosas. Este capítulo detalla de una manera bastante clara cómo debían organizarse, inclusive en este aspecto, en la hora del servicio, de todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y las cosas de Dios. Ahora, es el capítulo siguiente, habla particularmente de cada una de esas tareas. El capítulo 4, mis hermanos, se centra en el servicio de los levitas en el tabernáculo. En este capítulo se informa de los deberes de las 3 familias de la tribu de Leví en el tabernáculo. Ahí vamos a encontrar cómo se señala cada una de las tribus, cómo debían organizarse, quiénes eran escogidos para ciertas tareas. Dicen los primeros 3 versículos de este capítulo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo, haced un censo de Coat entre los hijos de Leví por sus familias y según las casas de sus padres, de 30 años para arriba hasta los 50 años de edad, de todos los que puedan entrar en el servicio del tabernáculo de reunión. El servicio de los levitas, los deberes de los coahitas, los deberes de los gersonitas y meraritas, que son cada uno descritos por familia. El número de los levitas aptos para ejercer el servicio son aspectos que son señalados con puntualidad, por lo menos en este capítulo. Los hombres de mediana edad de la tribu de Leví, todos aquellos que de 30 a 50 años, como lo señala el texto, debían ser empleados en el servicio del tabernáculo. El servicio de Dios requiere la mejor de nuestras fuerzas y la mejor parte de nuestro tiempo, que no puede ser mejor invertida que en honor a aquel que es primero y es el mejor. Y precisamente, mis hermanos, esto es de mucha reflexión también. En cuanto a nuestra dedicación, a nuestro compromiso, nosotros que formamos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que nos hemos hecho miembros también de una iglesia local, el tema de nuestras responsabilidades que son descritas, nosotros asumimos ciertos compromisos más allá de que delante de la iglesia y de nuestros hermanos, asumimos nosotros compromisos delante de Dios. El nosotros poder entender
lo importante que es de cumplir con nuestras responsabilidades delante de Dios. También el poder reflexionar sobre eso es algo a lo que también nos invita estos capítulos. Mis hermanos, recordemos que cuando nosotros decimos pertenecer a una iglesia local, a un grupo de miembros de una iglesia, nosotros también hacemos un compromiso de responsabilidades, más allá de los privilegios que nosotros tenemos como miembros. Hay una responsabilidad, mis hermanos, que nosotros debemos tener en cuenta. No debemos nosotros, mis hermanos, descuidar en ninguna medida ese aspecto importante que debe ser presente siempre en nosotros a la hora de que nosotros formamos parte de la iglesia. Ya el tiempo se me está acabando, voy a avanzar al siguiente capítulo. El siguiente capítulo, que es el capítulo 5, habla acerca de ciertas separaciones que se deben hacer en cuanto a al pueblo de Dios, a quienes marchaban dentro del pueblo de Dios. De hecho, muchas Biblias vienen con unos títulos. De hecho, y este capítulo 5 tiene como título "Todo inmundo es echado fuera del campamento". Y este básicamente es un mandato de separar a los ceremonialmente inmundos. Miren lo que dice por lo menos los primeros 2 versículos de este capítulo. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Mientras Israel se separaba para marchar a la tierra prometida, mis hermanos, debían separar a los que se consideraban, importante, ceremonialmente inmundos. Esto incluía al leproso, como lo vimos. En realidad se describe en Levíticos 13, se describe una amplia gama de enfermedades de piel, cosas que estuvimos viendo al estudiar también el libro de Levítico. Aquellos con flujo de semen también estuvimos viendo en Levíticos ya el capítulo 15. Y cualquier sacerdote que tocare un cadáver, con excepción de un pariente cercano. Aspectos que fueron precisados en leyes que estuvimos viendo en el libro anterior. Ahora, no era que ninguna de estas cosas hiciera o demostrara que una persona era un pecador notorio, aunque eso a menudo se asumía erróneamente. Erróneamente se asumía que en la medida en que estas personas eran, de cierto modo, padecían de ciertas enfermedades o tenían ciertas cosas, se asumía que esto era evidencia de cierto pecado. Más bien, era que la lepra, las secreciones inmundas y los cadáveres eran recordatorio de los defectos del pecado, de los cuales Israel debía separarse mientras se preparaba para marchar hacia la tierra prometida. El propósito, mis hermanos, o lo que había detrás de ello, era esto. El que es estas enfermedades y secreciones y todo esto que se menciona, era el recordatorio del pecado de la humanidad. Y pues, por razones obvias, se debía hacer cierta separación en la medida en que ellos marchaban hacia la tierra prometida y todo este asunto. Ahora, podríamos considerar estas 3 fuentes de impureza como una analogía de la naturaleza pecaminosa de la humanidad, de la heredad de Adán. Un leproso no elige la lepra, sino que la hereda, por lo que nuestra naturaleza pecaminosa no es elegida, sino heredada en Adán. Elegimos actos individuales de pecado, pero nuestra naturaleza pecaminosa fue heredada. Ahora, como les decía, la gran razón de esta separación ordenada era porque Dios vivía en el campamento de Israel, por lo que tenía que haber un esfuerzo para separarse del pecado y sus efectos. Ahora, el tema esencial de las leyes de pureza en Israel no era magia, salud o superstición. La gran realidad era la presencia de Jehová en medio del campamento. No puede haber inmundicia donde habita Dios. Las últimas palabras del versículo 3 son drásticas
en su presentación. Yo habito en medio de ellos. Yo habito en medio de ellos. Ese es un aspecto a señalar del porqué de estas prohibiciones. El hecho de que Dios habitara en medio de ellos era algo a lo que nosotros, o a lo que el pueblo debía prestar atención. ¿Para qué? Para hacer cierta separación ceremonialmente hablando. Algo importante, ya se me acabó el tiempo, pero no quiero terminar sin haber señalado algunos aspectos también importantes de estos dos capítulos que todavía nos quedan. Aquí, en este mismo capítulo, se nos habla sobre el mandato de hacer restitución. Vemos en los versículos 5 y 7, donde hay una descripción importante sobre este asunto. Dice, además habló Jehová a Moisés diciendo, Dios a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere algo de todos los pecados con los hombres, prevarican contra Jehová y delinquen. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará eternamente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará en aquel contra quien pecó. La importancia, mis hermanos, de la práctica de esta ley es obvia. Israel se había puesto en orden de batalla para marchar hacia la tierra prometida, pero su unidad se rompería si se peleaban entre ellos y tomaban el nombre de Dios en vano. A través de mis hermanos, de este acto de restitución y de sacrificio, la paz con Dios y la armonía dentro de la nación podrían ser restauradas. Y esto, mis hermanos, es un principio importantísimo. Importantísimo este principio que podemos rescatar de este mandato de restitución. En la medida, mis hermanos, en que nosotros hacemos un daño, es importante nosotros resarcir eso. Nosotros acercarnos y poder enmendar las cosas. Este es un principio importante que también encontramos en este mandato particular. Este capítulo, mis hermanos, trata del problema del espíritu de los celos también en el matrimonio, ya en los versículos 11 y 14. Pero pues, como se me acabó el tiempo, no es un asunto que ya podamos abordar. Pero no quiero dejar pasar por alto lo que dice el capítulo 6, que también forma parte de nuestro bosquejo. Aquí nos mencionan un dato importante, el voto nazáreo. El propósito del voto nazáreo, por lo menos miremos en los versículos 1 y 2 de ese capítulo 6, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto nazáreo será dedicarse a Dios. Y sobre eso hay varios ejemplos notables en la Biblia. Está el ejemplo de Sansón, Juan el Bautista y también el mismo de Pablo. Las cosas prohibidas para quienes formaban parte de este voto incluían algunas cosas prohibidas también para los sacerdotes, pero las prohibiciones eran aún más estrictas. Este capítulo detalla muchas cosas que eran necesarias de cumplir para quienes se acercaban o para quienes participaban de este voto. A los sacerdotes por lo menos no se les permitía beber mientras servían como sacerdotes. A los nazareos nunca se les permitía beber. Ellos se les impedía participar del fruto de la vid. Los sacerdotes podrían llorar la muerte de sus parientes más cercanos según la costumbre. El nazareo no. Vemos una distinción bastante radical en cuanto al tomar este voto. Ahora, de manera significativa, el voto nazareo le daba a cada israelita la oportunidad de hacer un voto de sacerdote y vivir una manera de consagración sacerdotal a Dios, al menos por un tiempo. El sacerdocio era restrictivo. Solo los hombres de cierta edad de una familia muy particular podrían ser sacerdotes. La congregación de los votos nazareos estaba abierta a todos, incluso para las mujeres. Si se rompía el voto, había que afeitar el cabello, hacer sacrificios y empezar de nuevo ese voto. Esos son detalles que, mis hermanos, el mismo capítulo va a ir detallando. Y los días primeros serían anulados. Cuando fue contaminado su nazareato, ya esta persona tiene que retomar de nuevo todo lo que implica ese voto. Ya lo que venía haciendo
obviamente queda desechado a un lado. Ahora, este voto no era perpetuo. Este voto también terminaba con una ceremonia pública, con un sacrificio extenso, un cordero, una cordera, un carnero, eh, un canastillo de tortas sin levadura y sus libaciones. Mis hermanos, el cumplimiento del voto requería el sacrificio de 3 animales y ciertas cosas más. Este era un voto costoso de cumplir inclusive. Mis hermanos, este voto no era algo de lo que se pudiera entrar a la ligera por todas las implicaciones descritas de él que podemos observar en la medida en que nosotros nos podemos adentrar en, en este capítulo. Ahora, algo importante sobre el cual en donde finaliza este capítulo, y es con relación al tema de la bendición sacerdotal. Hay unas palabras importantes que son dadas acá por Dios que debían ser comunicadas también a su pueblo. Los versículos 22 al 27 de este capítulo dice lo siguiente. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Impondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Moisés y Aarón y sus descendientes espirituales, mis hermanos, recibieron la orden de bendecir al pueblo de Dios. Debían hacerlo de acuerdo con el procedimiento detallado de estos versículos que hemos leído. Mis hermanos, los sacerdotes siempre estaban allí pronunciando estas bendiciones al final del servicio matutino diario en el templo y más tarde, más adelante también en las sinagogas. Ahora, es importante que la bendición sacerdotal siga la sección sobre el voto nazáreo, siga una tras la otra. Siempre hay algún acto especial para demostrar la consagración o separación de Dios. Mis hermanos, fácilmente nosotros pensamos que estas personas especialmente separadas son quizás las únicas a las que Dios quiere bendecir o a las que Dios bendecirá. Debemos nosotros, mis hermanos, siempre recordar que aunque los actos especiales de consagración tienen un gran valor, no podemos pensar que la bendición de Dios como algo que se gana con estos actos especiales. Importante, mis hermanos. A Dios le place bendecir a su pueblo y bendice con mucha libertad de lo que normalmente uno se imagina. Es importante ese detalle, la bendición, la manera en que Dios nos bendice, no obedece en ninguna manera a actos especiales que nosotros podamos hacer. Y mis hermanos, y la manera en que Dios nos bendice con toda libertad, muchas veces maneras en que nosotros ni siquiera apreciamos. Ahora, estos versículos, los sacerdotes debían, como les mencioné, bendecir solemnemente al pueblo en el nombre del Señor, estar bajo la protección del Omnipotente, nuestro Salvador, disfrutar de su favor como la sonrisa de un Padre amoroso, como los rayos reconfortantes del sol, mientras Él perdona misericordiosamente nuestros pecados. Suple nuestras necesidades, consuela el corazón y nos prepara por su gracia para la gloria eterna. Estas cosas forman la sustancia de la bendición y la suma total de las bendiciones. En una lista tan rica de misericordias, la alegría mundana no son dignas de ser mencionadas. Aquí tenemos una forma de oración. El nombre de Jehová se repite 3 veces. Los judíos piensan que hay algún misterio. Y sabemos cuál es, ya que el Nuevo Testamento lo ha explicado de muchas maneras. Allí se nos digiere a expresar la bendición de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, cosas que hemos escuchado muchas veces en nuestros servicios. Cada una de estas personas es Jehová y sin embargo no son 3 señores, sino un Señor, nuestro Dios. Este último es un comentario de Matthew Henricks con relación a este bendición sacerdotal que él descrita acá en ese capítulo.
hermanos, y como les mencioné, ya se me terminó el tiempo. Pero espero, mis hermanos, que estos detalles que nosotros hemos podido rescatar de estos 6 capítulos, así sea que lo hicimos corriendo, pero encontramos, mis hermanos, muchos detalles, muchos aspectos en los que fueron formados el pueblo de Israel que de cierta manera a nosotros hoy no son útiles. El recordar el que Dios es un Dios de orden, el recordar, mis hermanos, la dignidad que merecen las cosas consagradas a Dios, nuestras responsabilidades como creyentes y como miembros de una iglesia también. El recordar que las bendiciones que nosotros recibimos de Dios, las dignidades que nosotros recibimos al ser parte del servicio de lo que es el culto congregacional y todo a lo que hemos sido llamados, mis hermanos, debe ser siempre algo que debemos recordar que no es algo producto de nuestros esfuerzos. Recordar que es un honor ser parte del pueblo de Dios y que nuestro Dios a nosotros también nos permita participar de ello. Entonces, con esto en mente, mis hermanos, vamos a orar y tenemos un espacio para aportes. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por tus misericordias, porque ciertamente, oh Dios, tú nos has enseñado en el día de hoy. Tú nos has recordado, oh Dios, muchos aspectos de tu carácter, cosas que nosotros debemos recordar, debemos precisar, cosas en las cuales nosotros debemos trabajar diariamente. Por lo cual te rogamos, oh Dios, que nos asistas diariamente, que nos recuerdes cada día estas palabras que están descritas en las Escrituras, para que nosotros podamos meditar en ellas y asimismo nosotros poder moldearnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que nos acompañe siempre, oh Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, ¿algún aporte? Pastor Pedro. Muy buenos días, amada iglesia. Primeramente, pues darle gracias al hermano Kelvin por esa excelente escuela que nos ha dado hoy. Y además, ampliar un poco con respecto a estos 6 capítulos y al libro como tal de Números. Encontramos primeramente, como lo decía el hermano Kelvin, con respecto al libro de Números, tiene algo de mucha importancia y tener en cuenta que el pueblo ha salido de la esclavitud. Aún no era, por decirlo así, un pueblo que conocía cómo vivir independiente a su amo. Y el Señor lo está instruyendo. El Señor le está guiando cómo debe vivir al momento en que ya estén independientes, que no dependan de un amo, sino que ellos sean sus propios jefes, sus propios sustentadores. Entonces, Dios los está guiando para que ellos sepan cómo vivir al momento de estar solos. Y algo curioso es que de los seis capítulos que acabas de exponer, hay uno solo que empieza diferente, que es el capítulo 3. Los otros 5 capítulos todos empiezan diciendo, habló Dios a Moisés. Y eso es importante, el Señor está dando instrucciones detalladas de cada cosa. Miren que empieza diciendo que hagan un censo de todos los que pueden ir a la guerra, de todos los que pueden defender al pueblo que va a atravesar o que va a vivir una travesía para llegar a conquistar la tierra que el Señor le da. Y no es porque el Señor no sepa cuántos varones habían que podían ir a la guerra. Era para que el pueblo supiera y se animaran como pueblo a seguir adelante. Ahora, luego los manda a hacer el censo de los levitas para que vean que tienen una gran cantidad de personas que le van a servir como sacerdotes, que los van a llevar a que se acerquen más a Dios. Pero aquí cabe la pregunta. Entonces, ¿qué pasa cuando en el segundo libro de Santiago, en el segundo libro de Samuel, cuando David en el capítulo 24 hace un censo? Porque entonces es pecado para el Señor, es pecado contra el Señor. Y cuando nosotros leemos los versículos
1 y 2 de segundo libro de Samuel, encontramos que el Señor mismo le dice a David que haga un censo, pero de la tribu de Judá. Cuando David manda a hacer el censo, ya no dice que cuenten solo la tribu de Judá, sino que cuenten a todo el pueblo de Israel. Y ahí, una vez más, aplicando principio regulador, podemos ver que él lo hizo como él creyó que estaba bien, mas no como Dios le había mandado. Mientras que acá el Señor establece, cuenta cuántos levitas hay que puedan servir en el templo y el pueblo obedece. Cuenta cuántos hombres hay que puedan ir a la guerra y esa es la cuenta que se hace. Hay obediencia en estos capítulos, estos 6 primeros capítulos, hay obediencia del pueblo y es algo que debemos tener presente nosotros al momento de nuestra vida de creyentes. La obediencia al Señor es fundamental en la enseñanza que recibimos del Señor. Por eso el pueblo, vemos que en obediencia sale victorioso, porque no era fácil con la cantidad de soldados que tenían, por decirlo así, los hombres que podían ir a la guerra, ganarle a pueblos que eran numerosamente mayores que ellos. Sin embargo, el Señor les da la victoria y los lleva a que conquisten el pueblo de Canaán, que eso lo veremos más adelante. Pero sí quería resaltar eso, porque es importante que se tenga en cuenta al momento de estudiar el libro de Números, que nos enseña ese cambio de no ser un pueblo a ser constituido en un pueblo. O sea, no ser un pueblo en cuanto a región. Es el aporte que quería hacer, no sé si habrá más preguntas. Gracias, pastor. De hecho, estos libros que hemos estado leyendo hacen un fuerte énfasis sobre el hecho de que y ellos obraron de acuerdo a como Dios les mandó. Esa repetición de esas líneas es importante y ojalá siempre esté presente en nosotros. Es que Dios demanda de nosotros esa obediencia. Dios establece de cómo se le debe adorar, cómo nosotros debemos acercarnos a Él. Entonces, a veces, más allá de lo creativo que nosotros podamos ser y de muchas veces de las buenas intenciones que tenemos a la hora también de acercarnos a Dios, es preciso recordar que Dios también ha establecido una forma en la cual nosotros debemos acercarnos a Él. Y por lo menos en eso que estuvimos viendo, podemos también hacer una analogía acerca de nuestro peregrinaje. Mientras nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir para formar parte del pueblo de Dios, en ese peregrinaje ir aprendiendo y creciendo en la medida en que nosotros aprendemos más de Dios y vemos su carácter.